¿no? Nos deja más bien como sabiendo que había muchas opciones y queriendo saber qué es, pero aquí lo curioso, lo más curioso de este cuento es que, como dice Ricardo, nos podemos imaginar mil cosas, ¿no? O sea, puede serlo todo y puede no ser nada. Lo curioso es que, por ejemplo, los autores de terror, a mí me encanta el terror, yo escribo también mucho de terror, y generalmente pues hablamos de nuestros propios miedos y demás, pero muchas veces lo que más nos asusta es lo que no sabemos qué es. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si el autor hubiera decidido desvelar qué había debajo de la blusa de Ronnie, de la chica en el cuento, muy probablemente a algunos les hubiera gustado, a otros no nos hubiera gustado y a la mayoría se les hubiera hecho pues un cuento más, ¿no? Nada memorable, nada digno de recordar ni de recomendar. ¿Qué sucede? Al no saber lo que hay ahí debajo, decimos, ok, pero ¿qué había? Si él jura que la ama con fervor, que no se va a separar de ella, ya le propuso matrimonio, ya está embarazada, por lo que no podría ser hombre, ¿no? Que decía Ricardo, a lo mejor es hombre, no, no podía ser hombre, está embarazada, pero ¿qué había ahí debajo que lo hizo cambiar de opinión en un instante? No sabemos, pero es precisamente la magia de este final, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a ver detalles en cuestión los tipos de finales, etcétera, porque bueno, lo vamos a guiar un poquito hacia cuento. Pero antes me encantaría que me dijeran, ¿qué es lo que creen ustedes que hace creíble a un personaje? Verosímil, que tú digas, yo me la creo. Por ejemplo, sabemos que Harry Potter, bueno, es un mago, no es algo que vayamos a ver en la vida real. Sin embargo, te crees el personaje. ¿Qué es lo que hace que un personaje sea creíble? ¿Quién me dice? Piénsenlo. Yo creo que un personaje se hace creíble en el momento en el cual tú te identificas puede haber escritores que escriben un personaje muy real, pero no te crees, no crees que ese personaje sea real porque no te identificas con ese personaje, ¿no? Yo siento que todos los personajes toman esa vida o esa magia cuando tú, como persona o como lector, pues te estás identificando con lo que hizo, con lo que no hizo. Regresando posiblemente al cuento, digo que posiblemente pues, no quito la duda de que pudiera ser hombre y que Ronnie lo estuviera utilizando con una prueba falsa, ¿no? También crea esa duda. Ok, muy lógico también. Ceci, ¿qué nos dices tú? ¿Qué hace creíble a un personaje? La forma en que lo va describiendo y es como un rompecabezas. Le va dando ciertas características o lo va como pincelando y ahora sí que como la lógica y la congruencia del personaje en la historia. O sea, que uno sienta que realmente bueno, a mí me pasa que empiezo a comparar con otros personajes o con gente que conozco, con cosas así que yo experimento y digo, sí, sí, sí puede existir porque coincide con cierto perfil, vaya. Ok, parte de lo mismo, ¿no? De identificarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te puedes encontrar con un personaje que hasta es similar a alguien que conoces en la vida real, ¿no? Sobre todo, muchos autores se inspiran de gente que conocen y pues si nos inspiramos de lo que vemos y lo que vemos es real, ahí vamos a estar poniendo una pizca de algo que sea creíble, ¿no? Nicanor, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué hace un personaje creíble para ti? ¿Sí te tenemos ahí? ¿Sigues por ahí, Nicanor? ¿Está desactivado tu micrófono? Ok, no sé si no esté por ahí. Bueno, nos haces una señal, Nicanor, manda señales de humo o algo, nos platicas si sigues por ahí, qué es lo que opinaste del cuento, qué es lo que hace creíble al personaje, ¿vale? Ok, bueno, el personaje puede ser creíble por muchos aspectos. Por supuesto, identificarnos con él es base importante, y no nada más del personaje, de toda la trama, porque a nosotros nos pueden presentar una historia que sea emocionante, súper emocionante, pero si no nos identificamos en ningún momento con el autor, perdón, con el personaje, no vamos a engancharnos, no vamos a preocuparnos por lo que le pasa, etcétera. Entonces, aquí pasa algo bien curioso. Nos podemos identificar con personajes que no tengan nada que ver con nosotros. Por ejemplo, yo no tengo hijos, me encantaría tener hijos en un futuro, si se puede, pero no tengo hijos, sin embargo, me puedo identificar a lo mejor con un padre de familia porque yo entiendo si a lo mejor algo le sucede a uno de sus hijos, a su esposa, etcétera, o a su familia en general, y yo digo, bueno, es que
es su papá, obviamente, tiene que sentir ese nivel de preocupación, ese grado de consternación de que algo le suceda o no le suceda, y a lo mejor yo sin hijos me puedo identificar con él, ¿vale? Hay muchos autores que se ven súper reflejadísimos en sus personajes, que tú dices, a ver, el autor, por ejemplo, John Grisham, no sé si han escuchado de John Grisham, el autor John Grisham era abogado y tiene un montón de libros publicados, la mayoría les han hecho película, casi como Stephen King, y todos sus personajes son abogados, no sus protagonistas, pero en todas sus historias hay un abogado que es pues un fregonazo en su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Pues que él se siente un fregonazo en su chamba. Entonces tú dices, ok, está bien, pero pues como que ya vimos eso, ¿no? Entonces, algo muy interesante al momento de crear un personaje es el hecho de que tratemos de que no sea similar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer personas que sean interesantes, que estén llenas de características que nos pueden atrapar, tanto, por ejemplo, en el ámbito romántico, que alguien nos enamore, o en el ámbito de la amistad, alguien que digas, oye, yo quiero ser amigo de ese sujeto, y sin embargo, no tener nada en común con esa persona. Pero nos podemos llegar a identificar. A lo mejor una persona nos platica que está enferma, una enfermedad que nosotros ni sabíamos que existía, pero nosotros, por el hecho de saber que esa persona padece eso, podemos identificarnos, ¿vale? Entonces, algo que considero yo, al menos es lo que yo trato con mis personajes, de darles como una característica que definitivamente los vuelve realistas, no tanto para el hecho de decir, me voy a identificar con él, no, porque mientras el personaje esté bien construido nos podemos identificar, pero para que el personaje sea realista, que nos lo podamos creer, es lo más importante, que tenga defectos, ¿ok? Personalmente, creo que, bueno, sabemos nadie es perfecto aquí, todos tenemos mil y un defectos, pero ¿qué pasa cuando le damos un defecto a nuestro protagonista? Por ejemplo, las caricaturas de los 90s, todos los protagonistas eran el héroe, nunca perdían una batalla, o si llegaban a perder, se reponían en la que venía y ganaban, etcétera, pero no les veíamos como tal defectos. Si nosotros tenemos un personaje que se enoja, que se equivoca, que a lo mejor toma una decisión que el lector va a estar seguro de que es la correcta, y resulta que no. Si arma un plan que al final falla, o termina incluso, por ejemplo, traicionando a sus compañeros, no lo vas a esperar, puede ser ahí un muy buen giro, pero necesitamos que sea un defecto creíble, ¿vale? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, historias como El nombre del viento de Patrick Rothfuss, por poner un ejemplo, el autor nos va preparando todo el tiempo para el fracaso del protagonista, porque es un personaje que está contando su historia, pero él ya vive en decadencia y cuenta que fue un héroe, cuenta que hizo y deshizo, pero te está preparado para un fracaso. Y es un personaje que se equivoca, que se enoja, que hace incluso berrinche cuando algo no le sale, y sin embargo no deja de ser un buen personaje, porque claro, es creíble, ¿vale? Entonces, a mí me encantaría saber qué defecto podríamos ponerle a un personaje. No piensen en un personaje en específico, piensen en una historia que ustedes tienen que hacer, no tienen la historia todavía, pero la trama va a ir siendo llevada a partir del defecto de este personaje. Por ejemplo, que sea torpe, que sea enojón, que sea demasiado confiado, que sea demasiado inocente. ¿Cuál podría ser ese? A ver, Ceci, cuéntanos. ¿Qué defecto le podríamos hallar a un personaje para principalmente hacerlo interesante? ¿Que sea indeciso? ¿Perdón? ¿Que sea indeciso? Indeciso. Ese es un muy buen defecto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya tenemos la trama, ¿vale? Ya independientemente de la situación donde lo pongamos, vamos a saber que no va a ser decidido para las cosas. Ok, ¿nos podrías contar acerca de algún personaje que ya hayas creado? No tiene que tener esa característica, puede ser cualquiera, pero que nos platiques sobre él o ella. Ah, es un personaje, bueno, lo que pasa es que, como dije hace rato, mis historias son pues de gente que conozco, pero bueno, ahí va. Ya. Hay un personaje de una historia que se llama, habla de un billete de 10,000, de 10,000 pesos de hace muchísimos años, en donde ella, por miedo, no compra unos terrenos, y por miedo al marido, porque era de la vieja escuela, ¿no? Que si no me pega no me quiere, y si no me deja, y si no me da para que mis hijos coman, tampoco los quiere.
Entonces ella se queda lamentándose toda la vida de no haber comprado un terreno con ese billete, que fue de todos los cambios que le daba el marido para el gasto, y entonces se queda así como triste, como decepcionada de sí misma, y fue justamente por miedo y por indecisión de no haber comprado el terreno. Ok, muy bien. Y es precisamente algo que le va a estar repercutiendo, ¿no? Ujú. Su mala decisión. Ok, excelente. Ricardo, ¿algún defecto o que le podamos agregar a un personaje? Y platícanos también de algún personaje. Pues, por ejemplo, el libro que quiero pulir, su título se llama El rinoceronte de mi terquedad. El rinoceronte es muy terco, por eso tal vez se lo quiero dedicar a mi papá, porque yo sé que mi papá es muy terco, pero no es un defecto, parecería un defecto en todos los cuentos pequeños que hago, pero precisamente esa terquedad que tiene lo ha llevado a que logre hacer las cosas, ¿no? Empieza como un defecto y termina como una virtud, ¿no? Entonces, eh, ese es el defecto que yo le quise poner a mi personaje, el rinoceronte de mi terquedad, que a base de la terquedad logró las cosas. Muy bien, también ahí hay evolución de personaje, ¿no? Ya, como dices, el defecto se convierte en virtud, que eso, bueno, la evolución del personaje, por supuesto, también la vamos a ver. Un personaje nunca puede ser el mismo que cuando empieza que cuando termina. Tiene que haber por lo menos hay un cambio porque también eso le da realismo, ¿vale? Un personaje, claro, conocemos nosotros gente que a lo mejor nunca cambia, ¿no? Y pues bien, que son muy reales, pero pese a todo evolucionan. Pueden incluso llegar a ser peor de lo que estaban, a tomar malas decisiones como acá la característica. Martina Denise. Ok. Hola Martina, ¿cómo estás? Platícanos algo. ¿Tú ya has escrito? ¿Qué te ha traído por aquí? ¿Cuál es tu historia? Hola, perdón por la hora. No he estado muy bien después del COVID, quedé así como a la mitad. Así de que, bueno, ya llegué. Pues mi intención es escribir algo. No tengo aterrizado todavía un personaje, no tengo aterrizada todavía una historia porque había estado evadiendo ya enfocarme en esta inquietud que tengo, pero sí tengo claro que deseo escribir un libro de autoayuda. Ese es como mi propósito muy definido. Y pues bueno, ahorita estoy apenas como mirando a ver por dónde voy a iniciar. Tengo algunas notas al respecto, pero sin pies ni cabeza todavía. Tengo una licenciatura en educación media, fui maestra de secundaria en el área de español como unos 20 años, y ya me retiré hace rato, pero pues ese es como el antecedente que tengo al respecto. He escrito toda mi vida, pero no he guardado notas. Cuando le escribo algo a alguien, cuando hago una carta, cuando hago algún texto, las personas invariablemente me dicen, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes algo? Así de que esta es la primera intención real que tengo de aterrizar, algo en papel. Ok, excelente. Bueno, pues bienvenida. Vamos a estar tratando de analizar diferentes puntos, sobre todo de estructura también. Y pues bueno, esta es la clase de muestra. Si gustas quedarte, claro que sí eres bienvenida. Los talleres pues son en este horario todos los miércoles. ¿Sale? Ok. Nicanor acaba de mandar un mensaje. No sé si puedas activar tu micrófono, Nicanor. Darnos señales Sí, de vida. buenos días. Ajá, platícanos. Pues yo apenas voy a estar encaminado a esto. Este año quiero emprender en el mundo de la escritura y por ahí tengo pendiente, ¿verdad? Como los retos que tenemos, que debemos de sembrar un árbol, debemos de escribir un libro o algo, ¿verdad? Entonces, yo por ahí pues soy licenciado en turismo, tengo por ahí una maestría en educación y un doctorado
en educación. Entonces, tengo la idea de hacer un libro acerca de un hotel escuela por el área donde yo me encuentro, que es Barra de Navidad, la costa de Jalisco. Entonces, dentro de lo que viene siendo mi escuela, que es el plantel 13 Cihuatlán, nosotros tenemos la carrera de servicios de hotelería. Me llamó mucho la atención con una capacitación que tuvimos con una persona que vino de Monterrey, donde cuentan con un hotel escuela, donde prácticamente se me hace muy importante, donde hay un evento, por ejemplo, ahorita usted que está dando este pequeño taller, pero muy productivo, usted dice, me voy a ir a Monterrey a la escuela fulana de tal. Los mismos alumnos les va a dar lo que viene siendo el check-in. Hay alumnos que van a hacer la recámara, hay alumnos que van a hacer la reservación. Entonces, esto es parte, ¿verdad?, de lo que viene siendo sus prácticas y al mismo tiempo estamos preparando a los alumnos para que sean competentes en el mercado laboral. Es por eso que yo tengo la necesidad de escribir sobre un hotel escuela en lo que viene siendo en el municipio de Cihuatlán, en lo que es la parte de la Costa Alegre. Y yo pienso que sí lo podemos lograr, porque anteriormente el gobernador Aristóteles, que en paz descanse, pues hizo una playa incluyente aquí en Cuastecomates. Y pues ahí está, muy descuidada porque ya no hay ni los equipos, ¿verdad? Para las personas que de verdad quieren meterse en lo que es a la playa. Entonces, como que ya nada más quedó el puro nombre. Pero esa es mi intención. Esa es mi intención, escribir, y pues yo pienso que aquí nos van a dar las herramientas, las estrategias, como para poder llevar a cabo este gran objetivo que tengo 2022. Sí, es un objetivo grande, muy bien. Bueno, digo, para los recién llegados, el taller nada más es parte de un pequeño grupo de varios talleres que son del Tintero Guadalajara. Aquí tienen a Nadia Arce, la directora del taller, y ella, pues sí, precisamente lo que mencionan, Nicanor, darle las herramientas, por supuesto que sí. Aquí incluso pueden llevar a publicar sus historias, cosa que ya me ha tocado experimentar y pues sí es un placer grandísimo, ¿no? Entonces, pues sí, los invitamos a que se queden para que pues puedan ir realizando estas metas, y claro que sí, aquí vamos a ir dándoles no nada más herramientas, vamos a tratar pues tratar de, a partir de nuestra propia experiencia, pues irles echando la mano como mejor podamos. Entonces, muy bien, vamos a realizar un pequeño ejercicio que es muy interesante en cuestión de la creación de personaje, ¿ok? Primero, vamos a escribir todas las clases, eso sí se los puedo decir. Pueden escribir en su celular, nada más en el chat, ¿no? Porque pues, no se va a guardar, pero en su celular, en la compu, en cuaderno, donde lo tengan, porque también vamos a dejar algunos proyectillos de tarea, ¿vale? Entonces, vamos a escribir algo, pero primero necesitamos definir este personaje. Yo les comentaba hace un momento, muchos autores se reflejan a sí mismos en sus personajes. Todos los autores vamos a escribir sobre nosotros mismos, porque no podemos escribir de algo que no conozcamos. Pero hay escritores donde dices, oye, es que eres tú, ¿no? Eres tú ahí mismo, le gusta lo que te gusta, hace lo que tú haces, no haría lo que tú no harías. Entonces tenemos que definir muy bien eso, ¿vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el cuento que leímos, para los recién llegados los vamos a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp, por si lo quieren leer más tarde. En el cuento que acabamos de leer no se menciona en ningún momento ninguna característica física de estos personajes. Sabemos que, por ejemplo, podemos investigar un poquito del autor, sabemos que el autor es israelí, ok, pues a lo mejor nos los imaginamos pues morenitos, o a lo mejor viviendo en algún lugar cerca de los lugares que conocemos que son de por allá, pero no nos dicen nada acerca de cómo son los personajes, y lo curioso es que no nos hace falta, no lo necesitamos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque ya nos está mostrando lo importante que son las descripciones, y esto ya nos dice acerca de cómo es el personaje. Sabemos que al final terminó terrible y doloridamente arrepentido de la decisión que tomó. Entonces, quiero que piensen en 3 características que le vamos a dar al personaje para este ejercicio. Pero estas características tienen sus restricciones. Primero que nada, no vamos a hablar del físico por ahorita, ¿ok? Vamos a hablar nada más de las características en cuanto a personalidad. Todas las características que nosotros tenemos pueden ser heredadas de costumbres que tenían nuestros padres, de cosas que nosotros ni sabíamos y resulta que también las hacemos, o pueden ser el producto de algún evento que nos sucedió. Por ejemplo, alguien que sea indeciso puede haber tenido la mala
experiencia de haber tomado una mala decisión y ya desde ahí ya no sabe qué hacer, ¿no? Alguien que tenga, por ejemplo, agorafobia, miedo de salir a la calle, puede a lo mejor haber sufrido un accidente, qué sé yo. Entonces, vamos a pensar en 3 características. Les voy a pedir que una de ellas sea un defecto, las otras 2 sean de lo que ustedes quieran. Les doy un ejemplo. Podemos tener un personaje que sea muy desordenado. Vamos a decir que eso es su defecto. Y las otras 2 características es que es joven, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con el físico, y que es muy inteligente, ¿ok? Tenemos 2 características y un defecto, ¿vale? Entonces, vayan pensando en eso porque el personaje que empezamos a definir con estas 3 características va a ser el protagonista del cuento que vamos a escribir hoy, ¿ok? Vayan pensándole. Cuando alguien esté listo, que tenga ya en mente sus 3 características, específicamente. Ricardo. Yo tengo como que el desarrollo prácticamente del personaje, pero no sé si decirlo o decir las características que encontré. Ok, lo ideal sería que este fuera un personaje. ¿Por qué? Porque sí vamos a crear un personaje. A partir de... Y claro que ese puede ser un personaje que tú ya conozcas, pero para ahorita, para el ejercicio, planeemos a alguien nuevo. Y déjenme platicarles algo bien curioso. Cuando yo entré al tintero, yo tenía en mente como unos 5 cuentos y una novela. Y yo dije, con 5 cuentos y una novela me doy. Pero, ¿qué pasó? Después de la primera clase, yo dije, oh, pues ya tengo como mente para 10 novelas y 500 cuentos. ¿Por qué? Porque el autor nunca va a dejar de escribir, ¿vale? Y algo muy, muy provechoso que podemos hacer, algo muy fructífero, es ponernos retos donde estemos fuera de nuestra área de confort. Por ejemplo, por decir algo, a mí me cae gorda la gente que ensucia la calle. ¿Okay? Yo no soporto, no tolero ver que alguien tire basura en la calle. ¿Qué tal que ese fuera mi protagonista? ¿Okay? Entonces, voy a odiar a mi personaje, tal vez, pero eso no lo hace menos realista. Ahí tenemos un defecto o una cualidad, dependiendo, que le va a dar el realismo porque es algo que hemos visto, es algo que es realista. ¿Vale? Entonces, vamos a tener como tarea de este ejercicio algo nuevo. No pensemos en alguien que ya conocemos, un personaje del que ya hemos escrito, características nuevas, ¿vale? ¿Alguien que tenga algo en mente? No hay presión, ¿eh? Tenemos tiempo. Bueno, tengo un personaje que es ingenuo, es meticuloso y es un poco triste. Al final quiero que evolucione a que sea inteligente, a que sea abierto y a que sea pues, alegre. Excelente. Ok, entonces las 3 características van a evolucionar. Y ese es un excelente defecto potenciador para darle personalidad. No, yo cuando me quedo sin gas, perdón, Cecilia, sin gas, porque Sí. tengo... El mío es distraído, creativo y autónomo. Ok, buena combinación. Muy Y bien. quiero que evolucione a que lo dejen ser feliz. Excelente. Muy bien. Déjenme decirles algo rapidísimo. La felicidad, como el típico y vivieron felices para siempre, es un excelente final prácticamente para cualquier cuento, mientras lo justifiquemos, claro. Pero está excelente que la felicidad sea el objetivo, que sea el final. ¿Por qué? Porque la felicidad no vende libros, la felicidad no crea historias, porque si un personaje es completamente feliz, enteramente alegre, pues va a ser alegre, ya está alegre y no tiene a lo mejor algo que le cause un obstáculo que quiera superar, ¿ok? Martina, cuéntanos, ¿tienes ya 3 características para tu personaje? Sí. Como defecto, es una persona, es mujer, es una persona muy estridente, es compasiva y sumamente persistente. Quiero que evolucione a ser más asertiva, que aprenda a poner límites y que se rinda a lo que es. ¿Sí? Okay.
Muy bien, si tu personaje va a aprender a poner límites, tenemos que ir viendo a través de la historia qué es lo que la lleva a eso, ¿no? Porque obviamente, si nosotros aprendemos, por ejemplo, vamos a decir que alguien aprende a no confiar en cualquier persona, por ejemplo, el personaje de Ricardo, que es ingenuo, pues algo tiene que sufrir ahí, ¿no? Para que pueda aprender a través de esto que no es correcto ser así, ¿vale? Muy bien, cuéntanos, Nicanor, ¿tienes las características? A ver, ahí me perdí un poquito. Es que la transmisión, características sobre, Vamos a hacer un personaje, le vamos a dar 3 características, que de preferencia una de ellas sea un defecto. ¿Alguna idea? No va a ser va a ser nada más para el ejercicio, ¿ok? Este se podría convertir en el protagonista de un bestseller, pero por ahorita es para el ejercicio, no lo piensen tanto. ok, mejor me espero para la siguiente participación. Ok, ningún problema. Vale, Gracias. entonces, tenemos un personaje con 3 características principales. Puede ser que algo más lo defina. Podemos tener un personaje que a lo mejor es, no sé, gordito, vamos a decir, o chaparrito, o a lo mejor es muy débil físicamente, y realmente esos son características físicas, no son defectos. Pero lo que hace que este defecto defina al personaje es que lo va a obligar a cometer errores. Si nosotros sabemos que, bueno, no somos perfectos, estamos cometiendo errores todo el tiempo, eso va a hacer que nos creamos al protagonista, ¿ok? Hay algo aquí muy importante, algo que todos tenemos en la vida y que nuestro personaje necesita tener, si no, no tenemos ni personaje ni historia, ¿ok? ¿Quién me puede decir qué necesita un personaje? No nada más para ser creíble, ya vimos que lo creíble lo hacen los defectos, que lo hace humano, ¿vale? Pero ¿qué tenemos todos nosotros, humanos, que incluso un personaje que no fuera humano podría tenerlo, que lo convierte en precisamente algo verosímil? ¿Ok? Que va precisamente a llevar el hilo conductor de la historia. ¿Alguien tiene idea de qué necesita todo personaje? Sí. Yo considero que tiene que ser una persona que realmente impacte, que tenga un poquito de trayectoria, experiencia y que realmente que se crea el papel que va a desempeñar, porque luego vamos a detectar la persona improvisada y la gente que realmente, pero yo sé que a veces para escribir no hay necesidad que estés organizado, puede ser nato esto, ¿verdad? Entonces podemos descubrir, ese es mi punto de vista. Ok, experiencia, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque a partir de ella es de la que va evolucionando, ¿no? Ceci, ¿qué nos dices tú? ¿Un conflicto? Un conflicto, muy importante. Sin el conflicto no hay historia porque no hay nada a resolver, ¿vale? ¿Alguna otra idea? Ricardo. Sí, sí creo que tal vez estoy muy metido en lo de que los personajes evolucionen, pero precisamente cuando surge un conflicto es porque el personaje va a evolucionar a resolver o a empeorar el conflicto, ¿no? Entonces, sí es muy importante que posiblemente para mí un personaje evolucione. No importa para qué ramal se vaya, si para lo bien o para lo malo, pero que evolucione. Ok, muy bien. Hay quien dice que un problema, una prueba, cualquier cosa que superes, lo único que va a hacer es complicarte más la vida, ¿no? Pasas un examen y lo que viene va a ser más difícil. Entonces, ¿qué pasa ahí? A partir de ahí va la evolución, ¿no? Ok, todo esto que acabamos de decir es totalmente válido, la experiencia, el conflicto, la evolución, ¿ok? Martín, ¿alguna idea? ¿Alguna idea como de algo que no nos pueda faltar? ¿Nada? Ok, muy bien. Ahí va. Algo que no nos puede faltar como seres humanos, incluso si nuestro personaje no fuera humano, lo tiene que tener, porque todos lo tenemos, es un propósito, ¿ok? Y un objetivo, ¿vale? Obviamente, el propósito puede ser resolver el conflicto, ¿vale? Pero nuestra historia puede comenzar con un personaje que no tiene ningún conflicto, pero ya tiene un propósito, y en el camino a cumplir ese propósito van a ir saliendo los conflictos, ¿ok? Es cierto, ningún personaje puede vivir sin conflictos, ¿ok? Siempre tenemos que pensar en qué conflicto le vamos a dar al personaje antes, mucho ojo, de pensar en cómo lo va a resolver, ¿vale? El autor Stephen King decía que tienes que lanzar a tus personajes al precipicio
y luego preguntarte cómo les vas a dar alas. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que si yo estoy pensando que mi personaje se va a ganar la lotería y así va a pagar todas sus deudas, no, mejor primero le pongo las deudas y lo pongo en problemas para pagarlas y después se saca la lotería, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos resolver un conflicto de manera mágica, ¿vale? Porque así no es la vida real. Algo que funciona mucho, vamos a decir que nuestro personaje es un muchacho de edad media en clase media y que tiene muchas broncas de dinero, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues todos tenemos broncas de dinero, claro. Entonces, muéstrame qué hace para pagar la luz. A lo mejor le van a quitar la casa, a lo mejor tiene muchas deudas y no sabe qué hacer, y aparte tiene que seguir con sus propios propósitos. Entonces, puede que su propósito sea algo muy diferente, puede que su propósito sea viajar, su propósito sea conquistar a la mujer de sus sueños o al hombre de sus sueños, pero ahí en medio de la historia le vamos agregando que no tiene dinero, a lo mejor tiene problemas en su familia, y todo eso nos va dando realismo con el que nos podemos identificar y con el que podemos decir, yo creo en este personaje, yo me lo creo, ¿vale? Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, reclamación, sugerencia? No sé, grosería, lo que salga. Los personajes influyen mucho para qué público se van a dar, o sea, si es para un público infantil, si es para un público morboso, si es para un público adulto, si es para un público de ficción, o sea, influye mucho eso, o sea, cómo podemos llegar a llevar ese causal a ese personaje. Claro, claro que se influye y tenemos que tener eso muy bien definido. Por ejemplo, en tu caso, Ricardo, que el libro, el proyecto que estás trabajando ahorita es, por ejemplo, dirigido al público infantil. Por supuesto, bueno, hay cosas que no vamos a poder mencionar ahí, pero existe el caso, por ejemplo, del libro del Principito, que está escrito como si fuera para niños, sin embargo, realmente no es un libro para niños, porque todas la evolución de la que habla, de que no es tanto el personaje, sino para nosotros mismos como lectores, no es tanto para niños, son a lo mejor pues situaciones más complejas que a lo mejor un niño lee el libro y le gusta, pero no las ve como tal, ¿no? Por supuesto que influye. Si tú tienes bien definido, por ejemplo, que tu historia es de un tema bélico, sabes que tiene que morir gente, ¿no? Sabes que tienes que mencionar en algún momento muerte, sangre, etcétera. Si tu historia va dedicada, por ejemplo, a una manera de superación personal o de autoayuda, bueno, entonces ya sabes como qué tipo de cosas debes demostrar. Entonces sí, claro que sí influye. ¿Ok? Martina, ¿qué nos querías comentar? De lo que hablabas de que el personaje debe de tener un propósito. Si hablamos en el mío, que mi personaje es sumamente estridente y compulsivo y persistente, ¿su objetivo tendría que estar implícito o tendría que tenerlo ya definido? Ok, muy bien. Vamos a pensar en lo siguiente. Imaginémonos que, por ejemplo, aquí estamos todos en el taller, todos estamos en el taller por un objetivo, ¿no? Queremos escribir. Sin embargo, todos aquí somos diferentes, ¿sale? Entonces, nuestras características no dejan implícito el objetivo, ¿vale? No lo dejan implícito. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir una historia sobre, pues digamos, un indigente cuyo objetivo, cuyo propósito es dejar de vivir en las calles o a lo mejor tener algún tipo de estabilidad, y sus características, lo cual las que lo definan, no tienen por qué tener nada que ver con el objetivo. Las características lo vuelven alguien que nos podamos creer, que sea realista. El objetivo es de ley. Nadie puede vivir sin un objetivo. Había una frase que decía, todos queremos ser felices, y alguien respondía, bueno, ¿y qué tal si yo no quiero ser feliz? ¿Qué tal si yo quiero ser desdichado? Y alguien le responde, bueno, pues si eso te hace feliz. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos buscamos un objetivo y siempre va a estar ahí, ¿sale? Entonces, no está implícito. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tú tener en mente que quieres escribir una historia sobre la temática que sea, y qué tal que no es nada más un personaje el que persigue ese objetivo, qué tal que son varios. No podemos hacer personajes que sean tan similares, ¿vale? Decíamos que hay autores que todos sus personajes se parecen y no funciona esto. Todos nuestros personajes tienen que ser diferentes, sobre todo a nosotros, ¿sale? Ok, muy bien. A mí me decía una amiga en uno de los primeros libros, oye, ¿y tu diario? ¿Cómo que mi diario? Pues sí, es tu diario porque ahí estás tú. Y hay una historia que yo
según yo se la pasaba, me basé en una amiga, en otra amiga, y resulta que al término de la misma, la volví a leer 2 veces más, pues era yo. O sea, la historia era yo, nada más era así como 2, 3 cosillas. Y dije, uno de mis retos es poder hacer personajes diferentes, que se Ex- diferencien entre sí. Y es un muy buen reto. Okay. Una recomendación, siempre que algo se les complique, en literatura específicamente hablando, pero aplica para toda la vida, no lo vean como un obstáculo, sino como un reto, porque es más interesante y ya ahí van viendo, ok, si puedo o no puedo, yo creo que sí. Algo muy, muy importante es que si nuestros personajes van a traer algo nuestro, porque son como nuestros bebés, tienen que traer algo nuestro, tratemos siempre de dividir las características. Por ejemplo, si yo soy una persona a lo mejor pues soy medio flojo, pero soy decidido y a lo mejor de repente soy enojón, ok, voy a ser un personaje decidido, uno flojo y uno enojón, ok, y a ver cómo conviven entre ellos tres, a ver si no se agarran a golpes o a ver qué pasa. Pero, ¿qué sucede? Tratar como de dividir las características. A mí me pasó, hay una novela en la que estoy escribiendo, que tenía yo un personaje que creo que contaba con demasiadas características para uno solo, porque no era mi protagonista, era un personaje incidental, y se me ocurrió dividir al personaje en dos. Y hice dos personajes totalmente diferentes que cumplían cada uno con lo que yo quería que hiciera, porque yo de repente decía, bueno, pero es que este personaje si ya hizo esto no podría hacer esto. No va con él, rompe con su perfil, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? Hice dos personajes de ese mismo y ya me funcionó a la perfección, ¿sale? Ahora, ahorita que lo mencionamos, ¿qué es el perfil del personaje? ¿Ok? Porque eso lo necesitamos, por supuesto. ¿Quién me dice qué es el perfil del personaje? Sus características, su descripción. Es su descripción, sus características y lo que lo define, ¿sale? Si nos ponemos a pensar, ok, el perfil del personaje es lo que lo define, ¿ok? Aquí hay algo muy importante. Hay historias, llámese obras de teatro, películas, series, donde en determinado punto se rompe un poco, el personaje rompe con su perfil. Eso es algo que no podemos hacer. Ahora bien, en todo lo que sea el arte, literatura, pintura, música, en el arte las reglas están hechas para romperse. Claro que sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando escribimos algo de manera diferente a lo que se ha hecho, eso resulta en un exitazo, ¿no? Podemos saber que a lo mejor nuestros libros, nuestros personajes tienen que estar muy bien definidos, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el cuento que leímos, no sabemos, no tenemos la más remota idea de cómo es físicamente el personaje, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo diferentes reglas, claro que se pueden romper, pero el perfil del personaje no se puede romper porque fue creado con un propósito. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una historia que conozcamos todos, Blancanieves? Vamos a decir que cuando la bruja le ofrece la manzana, Blancanieves se niega, se la avienta a la cara y se vuelve una mujer empoderada, y decide ella crear su propio camino. Ok, sería un final inesperado, pero no sería creíble porque la característica principal de Blancanieves es que es ingenua y es inocente, ¿vale? Podemos hacer una historia así, pero necesitamos que esté justificado y que se ha construido ese giro, ¿vale? Vamos a decir que Harry Potter traiciona a sus amigos. Ok, sería un buen final porque nadie se lo esperaría, pero estaría rompiendo con el perfil de él porque en ningún momento lo vimos que tuviera tendencias a traicionar a alguien, ¿vale? Él es el bueno. Claro que el bueno puede traicionar a alguien, claro que el bueno nos puede decepcionar, pero el punto es que si vamos a cambiar el perfil del personaje, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, tiene que ir evolucionando, tiene que irse construyendo ese cambio. Por ejemplo, ¿alguien ha visto, ubica o ha escuchado de la serie de Breaking Bad? ¿Sí? Ok, bueno, sin meternos en demasiado, Breaking Bad, pues tal cual lo dices, es un hombre rompiendo el mal. Nicanor dice que no la ha visto. Bueno, no vamos a aventar acá spoilers grandísimos. La historia, así como una sinopsis, el personaje es un maestro de clase media que es muy inteligente, pero se está ahogando en deudas. Su esposa está embarazada, él tiene 2 trabajos y su hijo tiene una discapacidad, ya debe la casa y bueno, empieza a vender droga y precisamente, como dice el nombre, Breaking Bad termina convirtiéndose
pues en alguien malo por falta de otras palabras, ¿no? ¿Qué sucede? No lo vemos convertirse en alguien malo de la noche a la mañana. Si nosotros empezamos a ver el primer capítulo y de la nada mata a alguien, eso es romper el perfil del personaje y no lo podemos hacer. Porque si tú lo ves como un padre que se preocupa por su familia y demás, y de la nada los abandona, o de la nada mata a alguien, dices, no, pero ¿por qué lo hizo? No nos lo vamos a creer. Y ahí se nos va para abajo la historia, nuestro lector cierra el libro, cierra el cuento y ya no sigue, ¿vale? Y nosotros tenemos que mantenerlo prendido en la historia en todo momento. ¿Qué pasa? Si nuestro personaje va a evolucionar a un punto en el que se volvió malo, por decir en este ejemplo, tenemos que construirlo. Y a esta serie le tomó 5 temporadas, ¿vale? Entonces, algo que es muy, muy interesante es que el personaje vaya evolucionando de manera que sea dolorosa. ¿Por qué? Porque la evolución, como uno madura, rara vez es placentero, ¿ok? Entonces, ¿querían comentar algo? Sí. De hecho, para ese ejemplo que pones, es muy bueno. Hay una secuela, le llaman, antes de él, donde hablan de la historia del abogado. Ajá. Creo que él está como muy bien definido cómo se va transformando de un abogado que admira, que ama a su hermano, cómo se va transformando en el sinvergüenza en el que se convierte al servicio de este maestro que se convierte en mafioso. Exactamente. El personaje lo define perfectamente bien, cómo se va construyendo el descarado en el que se convierte al final. Exactamente, son perfiles bien construidos, sobre todo el hecho de que él empieza como alguien recto, justo, que quiere hacer las cosas bien, que su aspiración es pues simplemente ser un gran abogado y pues vaya en lo que se va convirtiendo, ¿no? Entonces sí, precisamente también es un muy buen ejemplo, ¿ok? Ambas series tienen un protagonista muy, muy bien construido. Entonces, aquí caemos en algo muy importante. Nosotros podemos tener de entrada que nuestro personaje va a evolucionar porque tiene que evolucionar, no hay manera de que no evolucione, incluso si fue simplemente tomar una decisión, ya es una evolución. Pero, ¿qué pasa con el objetivo? ¿Es forzoso o es una regla que nuestro personaje tenga que alcanzar su objetivo? No. Nuestro final en nuestra historia, ya llámese un cuento, llámese novela, incluso en un poema, en un relato, en una anécdota, nuestro protagonista puede fracasar al final. Y esa puede ser nuestra historia. No importa si el personaje no alcanzó el objetivo, probablemente esa era la idea final, ¿no? Nosotros podemos escuchar a lo mejor un relato sobre, no sé, la batalla de independencia. Fueron muchas batallas perdidas antes de conseguir la independencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí en mente que, ok, nuestro personaje estaba definido, tenía un objetivo, pero al final no lo alcanzó. Y eso no lo hace un mal final. Mientras esté bien construido, va a ser un buen final, ¿ok? ¿Alguien aquí tenía algo que agregar, Ricardo? Sí, bueno, yo tengo una duda. Claro. Por ejemplo, al inicio me costaba mucho trabajo leer a Saramago porque Saramago es muy cortante en esa situación. Mi personaje no tiene un ojo, no pregunten por qué, pero no tiene un ojo. Y desde ese momento hace que te metas a la historia, o sea, él corta desde un inicio a los personajes, él corta desde un inicio a la historia, o sea, y aún así te envuelve. ¿Qué sucede ahí? Okay, ¿qué esa sucede? Negatividad de... Ajá. Bueno, primeramente hay algo... Esa negación a los hechos. Ajá. Sí, esa negación a los hechos hace que digas, ¿y por qué lo está negando? Ok, bueno, primeramente hablábamos, por ejemplo, de las reglas que se pueden romper, ¿no? Entonces, Saramago siempre es difícil de leer al principio. ¿Por qué? Porque él hace este tipo de... No separa los diálogos de las descripciones. Y de repente va describiendo un punto y ya está hablando el personaje, otro punto ya está escribiendo y tú dices, oh, ¿qué pasó aquí? Precisamente el hecho de que haga algo diferente es lo que te atrapa a veces, ¿ok? Como decías tú, ¿no? Te atrapa. El que un personaje sea, a lo mejor negativo, porque la misma descripción sea negativa, lo vuelve simplemente que le está dando el sentido a la historia, pero eso precisamente te puede atrapar. Un ejemplo de esto, hay muchos libros, cuentos, que desde la primera línea nos atrapan. No sé si alguien recuerde aquí en particular un cuento o una historia que nos haya atrapado desde la primera línea. ¿Por qué? Porque
es precisamente lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos vendiendo nuestra historia. Hay quienes podemos a lo mejor querer escribir para nosotros y está perfecto, pero si queremos que alguien más lo lea, mantengámoslo entretenido, ¿ok? Vendámosle la historia y desde la primera línea atrapémoslo. No importa si es, por ejemplo, con una característica como la que menciona Ricardo, podemos decir, a lo mejor, uno de mis personajes incidentales que aparece en 2 momentos de mi historia nada más, vamos a decir, está en silla de ruedas. ¿De qué le sirve a mi historia que esté en silla de ruedas? A lo mejor es parte de mi personaje, a lo mejor él, mi protagonista va a aprender de él. A lo mejor el hecho de que esté en silla de ruedas nos va a decir algo de él sin necesidad de que lo hable, ¿vale? No todo es hablado. En el cuento que leímos de Edgar Keret, nosotros podríamos a lo mejor preguntarle al autor, oye, ¿y qué había debajo de la blusa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? A lo mejor ni el mismo autor sabe, porque ni él mismo se lo preguntó. ¿Okay? Hay cosas que ni nosotros vamos a saber de nuestros personajes y aún así pueden estar bien definidos. Un placer leer a Saramago después de entenderle. Dice, claro que sí es así. Muy bien, entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ya comenzar con el ejercicio y donde puedan escribir, ¿vale? Un cuaderno, en el celular, en la computadora. Vamos a escribir un cuento y no se preocupen por ahorita de la estructura, no se preocupen de cómo va a salir. Aquí todos estamos para aprender, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las características de este ejercicio que vamos a hacer? Vamos a incluir, obviamente, al personaje del que ya mencionamos las características. Si ahorita, justo antes de empezar a escribir, se arrepienten y deciden cambiar el defecto por otra cosa, no se preocupen. Simplemente vamos a darle un defecto para que sea realista, ¿vale? Si todavía no lo estamos definiendo al 100, no se preocupen. Vamos a seguir trabajando con este mismo personaje, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? El ejercicio se titula Llueve, ¿ok? Es el título de nuestro ejercicio, Llueve. Y va a ser el título también de este cuento, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? Vamos a escribir entre 1 y 2 cuartillas. Si alguien pues se pasa un poquito, escribe 3 cuartillas, no pasa nada, tenemos tiempo, ¿ok? Recuerden, vamos aquí a hacer crítica de los cuentos que se lean, criticamos a la obra, no al autor, y pues vamos a tratar de ir definiendo este personaje a través de lo que es el título, que es la lluvia, ¿ok? El título del ejercicio y del cuento va a ser Llueve. ¿Qué vamos a hacer? Está lloviendo, sencillamente. ¿Dónde está nuestro personaje? Puede estar adentro de su casa, puede estar afuera, puede estarse empapando, puede estar cubierto bajo un techo. Vamos a preguntarnos aquí diferentes cosas acerca de él. A ver, ¿hacia dónde va? No nos vamos a preguntar cosas como que ¿por qué está lloviendo? ¿No? Pues llueve porque llueve, pero ¿qué tal? Ok, si está lloviendo y él está dentro de la casa, ¿qué pasa? ¿Le recuerda algo la lluvia? ¿Lo pone nostálgico? ¿Lo pone sentimental? ¿Le dan ganas de salir a empaparse? No importa, ¿ok? Pero tenemos que ir definiendo aquí nuestro personaje con sus características, ¿ok? Ahora, algo muy importante que les quiero platicar, esto es algo que yo aprendí entrando al taller El Tintero, y es un principio por el cual me he regido desde los últimos 10 años, desde que nadie me enseñó esto. El propósito principal para que nuestro cuento, nuestra historia, relato, etcétera, esté bien narrado y bien descrito, es que, mucha atención aquí, vamos a mostrar y no contar, ¿ok? Esto es algo que a mí me enseñó Nadia cuando yo entré al Tintero, y me gustaría saber si alguien, antes de que escriban, porque ya los veo todos inspirados, ¿alguien me podría decir la diferencia entre mostrar y contar? Porque lo que tenemos que hacer es mostrar, ¿ok? Contar es lo que tenemos que evitar. ¿Alguien que tenga idea? ¿Alguien? Es como ir describiendo el espacio, Ok. decir, por ejemplo, la sala gris vieja de la casa tenía resortes salidos por todos lados, sin embargo, era el refugio para sentarse a llorar sus penas, algo así. Ok, esa es una muy buena manera de mostrar. Dice por tiempo y espacio, dice Nicanor, también es importante. Martina, ¿qué nos dices tú? Usando Porque ese mismo ejemplo, si está diciendo que está en una sala donde está viendo llover, ok, ahí puede describir cómo
el agua fría le va cayendo sobre su cabeza y haciendo un símil con cómo se siente emocionalmente. Creo que eso sería mostrar en vez de ir describiendo las gotitas frías, ir haciendo un símil con la emoción, ¿no? Exacto. ¿Ok? Sí, muy bien. ¿Por qué es importante mostrar y no contar? Principalmente, y esto hay que grabárnoslo muy bien, cualquiera puede contar, ¿ok? Cualquiera puede contar. Contamos un chisme, contamos un cuento, un chiste, etcétera. Cualquiera puede contar, pero el escritor muestra, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo. O sea, cualquiera puede decir, pues estaba lloviendo, ¿no? Pero ¿qué tal que decimos el cielo lloraba al atardecer? Ya es diferente, ¿vale? Y hasta nos metemos en la narrativa poética. Pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, les mencionaba entre los defectos. Digamos que el personaje es desordenado. ¿Ok? Vamos a decir que nuestro personaje se llama Martín. ¿Ok? Cualquiera puede decir, Martín era bien desordenado. Claro, pero pues eso pues no nos dice nada. Porque era desordenado, pero ya hemos conocido mucha gente desordenada. ¿Qué pasa si comenzamos describiendo la historia diciendo que el día que Martín se despertó, giró sobre su cama y cayó sobre una montaña de ropa sucia que estaba al lado de los platos sucios de varios días, y la comida echada a perder de la semana pasada, fue caminando, tropezándose con los muebles dispersos sin un orden aparente, llegó a la cocina y vio que los platos llegaban hasta el techo en el fregadero. En ningún momento mencionamos la palabra desorden, y sin embargo lo estamos viendo, son como que imágenes que nos produce ahí la lectura, ¿vale? Entonces eso vale más que decir un Martín era desordenado, ¿sale? ¿Por qué? Porque estas imágenes que vamos creando nos van sumergiendo en la historia, lo queramos o no, ¿sale? Un compañero mío también y buen amigo también de aquí del Tintero, Ulises Ibal, que es tanto poeta como cuentista muy bueno. Él decía que, o sea, hay muchos autores que dicen que el escritor debe de llevar de la mano a su lector por la historia. Pero ¿qué pasa? A mí, este autor, mi amigo Ulises Ibal, me decía, yo no quiero que lo lleves de la mano, yo quiero que lo agarres de las greñas y lo arrastres por tu mundo, por tu historia, ¿ok? Muéstrale lo que está pasando sin la necesidad de platicárselo, ¿vale? Es una diferencia muy grande que hace que sencillamente nuestra historia esté bien hecha. Martina, ¿quieres comentar algo? No sé si aquí aplicaría el modo como escribe Jorge Bucay. No sé si alguien lo ha leído. Él cuenta todos sus libros a través de cuentitos. De hecho, es como su mayor herramienta. Y en una de sus obras habla, o en la principal, en la de Hojas de Ruta, empieza la historia que contigo a veces un carruaje, escribiendo tu creatividad con todo eso. Ay, creo que se trabó un poquito, no alcancé a escuchar el final. O sea, él está diciendo cómo el carruaje eres tú, cómo el carruaje está diseñado a tu tamaño, cómo tus deseos son el caballo, cómo el cochero es tu voluntad. Esa sería como una descripción de tu personaje, o sería meterte a la historia. ¿Qué sería ahí en este caso? Sería una descripción y sobre todo precisamente una narrativa descriptiva para ir sumergiendo al lector, y claro que eso es mostrar, ¿vale? Nosotros podemos comenzar a describir una ciudad o un pueblo en el que se desarrolla nuestra historia, y sin embargo no nada más contar, ¿vale? Contar sería, por ejemplo, que dijéramos pues que una ciudad era peligrosa o un pueblo era peligroso. Sin embargo, ¿qué tal que vamos mostrando cómo es el pueblo, diciendo en este pueblo el último año había habido tantos asaltos, ¿no? O ya nadie salía de sus casas a partir de tal hora por el miedo que les engendraba el saber que no estaban a salvo. Y ya sabemos que el pueblo era peligroso, ¿no? Esa es una manera de demostrar y no contar. Y sí, claro que sí aplica. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Vamos a empezar con este ejercicio, ¿sale? Nuestro primer cuento se titula Llueve y vamos a empezar con a definir a nuestro personaje, ¿vale? Entonces, preocupémonos simple y sencillamente porque esté lloviendo. ¿Cómo va a reaccionar nuestro protagonista? ¿Cómo, qué va a hacer al respecto? ¿Qué le provoca la lluvia? No le provoca nada y si no es así, ¿por qué no le provoca nada? ¿Vale? Vamos a dar unos minutos, no se preocupe por la presión del tiempo, todavía tenemos bastante. Y ese es el punto, ¿ok? Vamos a dejar una o dos cuartillas para este cuento que se titula Llueve y ahorita lo vamos a compartir, ¿vale? Sin pena ni nada, aquí estamos para aprender y pues ahorita vemos qué tal resulta, ¿vale? Cualquier duda, con confianza. Creo que se nos fue Ricardo. Bueno, a ver si ahorita vuelve. Cada sesión vamos a estar leyendo un cuento nuevo, cada sesión lo vamos a analizar, vamos a ir viendo qué utiliza, qué no utiliza el autor para definir al personaje, si está o no está bien construido. Vamos a leer a un autor diferente en cada sesión, por supuesto, y vamos a estar trabajando con la descripción de nuestro personaje, no para que nosotros digamos, a ver, vamos a trabajar al mismo personaje y al final del taller a ver cómo resulta. No, ustedes muéstrenme diferentes personajes, ¿vale? Traten de mostrar a alguien diferente cada vez y sobre todo tratemos de que no se parezca a nosotros, ¿vale? Porque eso nos pone un reto, ¿vale? Si yo pongo a alguien con una característica que a mí me desagrada, bueno, a lo mejor se me hace más difícil describirlo, pero eso me va a ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque entre más nos cueste definir un personaje, más mérito va a tener, ¿ok? Entonces, vamos a dejar para los que quieran quedarse al taller, para los que quieran continuar, vamos a dejar un pequeño ejercicio, ¿ok? Ahorita vimos diferentes tipos de narrativa. Por ejemplo, con Martina fue narrativa poética. Y una diferencia muy marcada, por ejemplo, entre Ceci y Ricardo, es que Ricardo estaba narrando en primera persona y Ceci estaba narrando en tercera persona, ¿ok? A final de cuentas, al menos por ahorita, no vamos a ver si es en tercera persona o en primera persona. No nos preocupemos por eso. Vamos a empezar narrando como más nos sintamos a gusto y después nos salimos de esa zona de confort, ¿sale? ¿Qué vamos a dejar de ejercicio para la siguiente sesión? Que es igual el miércoles próximo, primero Dios, a las 10. Vamos a ponernos a nosotros mismos en la historia para tener una charla con este personaje, ¿ok? El personaje puede tener estas mismas características o puede tener otras, puede ser un personaje que ya hayamos trabajado antes o un personaje nuevo. Yo les sugiero uno nuevo para ponernos en esta situación de, a ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sale? Ya tenía un personaje definido, el profe quiere que describa otro, no hay problema, ¿vale? Salgámonos un poquito del área de confort, vamos a tener esa charla con nuestro personaje. ¿Cómo le vamos a hacer? Como ustedes gusten. Puede el personaje salirse del libro, puede a ustedes provocarles un susto, pueden invitarle a un café, pueden hacer lo que quieran. Puede resultar que ese personaje es real, pueden ustedes ser un personaje dentro de la historia y encontrárselo. Lo que quiero es que platiquen con él, ¿vale? ¿Qué les va a contar? ¿Qué les va a decir? Pues sobre su vida, les va a platicar quién es, ¿sale? Y de cuántas cuartillas para agilizar el taller, porque se los dice alguien que solía llegar al taller con cuentos de 18 páginas, vamos a tratar de que el cuento no pase de 3 cuartillas, ¿vale? Si se nos pasa un poquito, no pasa nada. De todas maneras, vamos a comenzar el taller leyendo los cuentos que hayamos escrito, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo que ya con lo que ustedes escriban, qué técnicas nos sirven, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué reglas están hechas para romperse y cuáles no, ¿sale? ¿Alguna duda con esto? A ver si entendí. Vamos a poner en este cuento que hicimos ahorita a un personaje que seamos nosotros, algo así. El cuento de la lluvia fue el ejercicio de hoy. Va a ser por aparte. En un cuento totalmente aparte, vamos a incluirnos como personajes y vamos a tener una charla con uno de nuestros personajes, ¿vale? ¿Qué pregunta, Ricardo? Perdón, límites, ¿de qué se va a tratar la historia? Por ejemplo, a mí me gustó ese reto, el reto de que dijeras, va a tratar de lluvia y va a tener que tener las 3 cualidades que tú nombraste al inicio de eso. Ese limitante me ayuda a mí para guiarme.
Pero si tú me dices un tema abierto, pues la verdad voy a llegar como las 18 cuartillas que tú llegabas, ¿no? Ok, perfecto, me parece muy bien. Vamos a poner una limitante, ¿les parece? La conversación sucede en una cafetería por la noche, ¿ok? ¿Cómo llegamos a platicar con este personaje nuestro? ¿Cómo nos conocemos ya o recién sabemos de la existencia de esta persona? Ustedes lo deciden, ¿vale? Una cafetería en la noche. Y, por supuesto, que se estén tomando un café, eso estaría excelente para amenizar la charla, ¿vale? Ok, aquí está Nadia, ya presente. Nadia, a ver, no sé si me vas a regañar o van a hacer buenos comentarios. A ver, ¿qué nos quieres platicar? No, hombre, pues yo encantada con tu trabajo, Charlie. La verdad es que eres parte de esta familia literaria y bueno, algunos ya nos conocen, de los que estuvieron conectados en línea. Y por ejemplo, Ceci, que está aquí con nosotros, ya tiene ratito conociéndonos y no me dejará mentir que nos volvemos una cofradía, nos volvemos muy unidos, nos respetamos, la retroalimentación como tú la llevaste perfectamente es así, es al texto. Siempre nos echamos la mano, nos consideramos primero como personas y tomamos en cuenta la parte de la literatura de una manera muy objetiva porque lo que queremos es ganar premios, publicar, dejar un legado en nuestra historia de vida, compartir literatura y seguir siendo estos bichos raros de la sociedad que quieren cambiar el mundo con arte y con cultura. Entonces, por eso es que eres de los VIP, ya el primero de los alumnos que yo creo que ha seguido durante todos estos años. Y pues ahora ya en tu faceta de profesor te felicito mucho, Charlie, te quiero mucho, eres excelente ser humano. Y ojalá que para las siguientes sesiones nos compartas tus cuentos. Porque Ah, que sepan que tiene un librito nada más y nada menos que de este vuelo Charlie, o sea, son 308 paginitas de excelentes cuentos y él no lo dijo porque es humilde, modesto, pero yo se los comparto. Si lo quieren adquirir, pues es con él. Ya tienen su WhatsApp, se llama Partitura para Olvidar. Sí está terrorífico porque él es experto en este género, pero es un excelente lector, apasionadísimo, se actualiza y siempre está leyendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí el comercial de Charlie, que yo sé que les interesa porque, pues aunque sea un libro publicado apenas, él lleva trabajando muchísimo y tiene más por publicar. No sé ya cuántas novelas listas tengas o tienes cuentos en concurso, yo creo ahorita, ¿verdad? cuentos en concurso y algunos publicados. Sí, sí, pues es que ya traes bastante trayectoria. Me dio mucho gusto saber que Ceci ya tiene 8 libros. Yo no sabía. Ceci, qué bonito, qué orgullo. Y pues qué bueno que Martina también se conectó a esta sesión. Ella está inscrita en el de cuento hispanoamericano, Ceci. Digo, Martina. Me estoy inscrita en la corrección. Ah, la de reparaciones literarias, que es los martes, y es cualquier tipo de texto, ya sea cuento, poesía, etcétera. Ese lo imparto yo, y los viernes lo imparte el profesor Ritos, y esa es pura poesía. Y aquí con Charlie, pues se van a especializar, ya vieron, en personaje. El personaje les puede servir para todo, para novela, para cuento, para autobiografía, o tú quieres escribir la biografía de otra persona, o sea, es indispensable que tengas esta herramienta y es así como un taller comodín, o sea, les va a servir a todos, ya sea si se quedan en el taller, se inscriben a otros, se inscriben a todos los talleres. Yo que más encantada que le den la oportunidad a Charlie de que sea su profe, ya vieron que es súper cálido, respetuoso y cualquier duda, pues ahí estamos en comunicación. Les voy a dejar todos los informes de este taller en el chat de la clase muestra gratis que hice. Y bueno, no sé si quieran comentar algo ya para despedirnos. Efectivamente, a mí me gustó mucho la manera como llevó la clase. Desafortunadamente llegué tarde, ahorita estoy lenta como una tortuga, no he podido alcanzar mi vitalidad, pero me gustó mucho este taller. Eso, Nadia, me parece muy tramposo de tu parte. Que estoy inscrita en otra clase y que me mandes acá porque me enamoré de esta clase.
Pues aquí te damos facilidades de pago, ya sabes, Martina, que por eso no tenemos problema. Y si tienes 2 talleres, pues más rápido salen esos textos. Yo tuve COVID y sé a lo que te refieres, uno queda medio atarantado y muy lento, pero pues aquí siempre va a haber muchísima comprensión y no hay prisa, cada quien lleva su ritmo, ¿verdad, Charlie? Cada quien. Sí. Entonces, pues bienvenida también, piénsalo, y pues la semana que entra ya sería como oficial que empiezan a contar las sesiones. No sé, Richard, no sé si Nicanor ande por ahí, que quieran comentar algo ya para dejarlos libres en esta mañanita. ¿Cuándo sería la otra sesión, perdón? Todos los miércoles de 10 a 12. De 10 a 12. Entonces, manejan un precio, costo. ¿Cuál va a ser el costo de ello? Sí, la información se las estoy poniendo en este instante, se las acabo de mandar al WhatsApp de la clase nuestra gratis para que lean todo. Hágame el favor de leer todos los detalles porque aquí viene el programa de Charlie a grandes rasgos. Claro que tiene muchísima más información, pero no la ponemos toda para que no tengan que leer tanto. Igual se las podemos después facilitar en el chat de la clase, porque cada clase tiene su propio chat. Y si no están en el chat, el celular es 331-8644. Igual está en nuestra página, toda la información también de las redes, e incluso nuestra página en internet, que es igual, el Tintero Taller Editorial. Richard, ¿todo bien? Sí, bueno, yo, la limitante que a veces, o bueno, creo que todos tenemos en ocasiones de querer emprender algo, pues es el aspecto financiero, ¿no? No sé si manejen pagos como Coppel o Electra, algo así. No, más que nada es eso. Sí, nunca he tomado un curso de escritura. Me gustó que me hayan encasillado a tienes que hacer esto, ¿no? Porque realmente, pues, a mí me dejan la mente abierta y pues aviento todo, ¿no? Pero me gustó esa combinación que hizo Charlie de encasillarnos a ciertas medidas. Y sí me gustaría tomar el curso, sin embargo, el aspecto financiero, pues es lo que a veces detiene, ¿no? Si existiese una facilidad de pagos, pues encantado, ¿no? Sí, yo lo platico con Charlie, yo creo que no habría ningún problema. Y mándame un WhatsApp en privado para platicarlo personalmente tú y yo. Y claro que sí, o sea, siempre en el Tintero nos apoyamos, como les decía. Y mientras ustedes nos den su palabra, nosotros también respetamos eso y obviamente nos comprometemos a que su escritura llegue a objetivos, ¿no? Yo creo que en este taller, si se ponen las pilas, mínimo, así mínimo, creo que les firmo que sale cada quien con 3 muy buenos cuentos ya para publicación, pero yo sé que pueden dar todavía más. Son 8 sesiones, es un reto, y cada sesión tiene una consigna, entonces de que escribes porque escribes. Ceci no me dejará mentir, ¿verdad, Ceci? ¿Cómo te sentiste tú, Ceci? Me sentí muy cómoda y bueno, la dinámica del Tintero es muy ágil y muy, pues ahora sí que vaya la redundancia, muy cómoda y muy didáctica. Sí, pues estamos ya con varios años de experiencia, hemos ido aprendiendo, nos falta mucho por aprender, pero por eso mismo los nuevos profes nos enriquecemos unos a otros y todos somos alumnos y profesores todo el tiempo, entonces pues así estamos. Y Nicanor, no te preocupes por tu internet, ojalá te puedas conectar después de una mejor señal. Yo les recomiendo conectar directamente el cable de red, si no lo tienen, son muy económicos, son estos azules que tienen una conexión como gordita, va directo a la computadora y ahí ya tenemos la mejor recepción de nuestro módem. Eso no nos los cuentan los servicios de internet porque lo que siempre quieren es vendernos más capacidad, pero ese es un truco que descubrí. Entonces usen cable de red directo al módem a su laptop. Si es celular, pues estén al lado del módem o lo más cercano a él. Bueno, pues no sé, Charlie, si quieras decir algo más para despedirnos. No, pues